porque nos diste una patria grande, y porque aquí nuestras madres dieron a luz hijos valientes, para que todos los argentinos, unidos en las causas que son permanentes, seamos leales a lo que se espera de nosotros. Y tu bendición para las madres, los padres, los hermanos, las esposas y los hijos que heroica y silenciosamente entregaron con amor su tesoro más grande, el ser que amaban, a la patria. La Fuerza Aérea Argentina entró en combate el 1 de mayo de 1982 durante el conflicto que se generó entre Inglaterra y nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Este hecho constituye lo que se denominó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Considero que las imágenes que ustedes verán a continuación, invalorables para nosotros, también pueden serlo para nuestro país. Cuidamos de ellas en la misma forma que a lo mejor ustedes cuidan las fotos más preciadas del álbum familiar. Ellas nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir orgullo, nos despiertan todos esos sentimientos que genera el deber cumplido. Esperamos que este sentimiento genere en ustedes la misma actitud. Durante el conflicto me desempeñé como comandante de la Fuerza Aérea Sud. El brigadier Juliá, como jefe de operaciones de la misma, será quien a continuación les relatará algunos de los hechos más significativos de la gesta. Estos hechos comenzaron a partir del momento de iniciado el bombardeo por parte de un avión Vulcan sobre la base aérea militar Malvinas, que luego continuaron con un ataque de aviones Harrier rechazado por la artillería antiaérea de Puerto Argentino. A partir del día 2 de abril, nuestra base se constituyó en un objetivo de prioridad 1 para los ingleses. Como aeródromo local, poseía una pista de 1.200 metros de largo por 30 metros de ancho y a partir del bloqueo aeronaval fue cabecera de un puente aéreo que registró la mayor actividad conocida en la historia. La base fue el pulmón vital por el cual se mantuvo la superioridad logística de las fuerzas desplegadas. El día 1 de mayo, a las 4:40 horas, recibimos el primer ataque de un avión Vulcan que lanzó 21 bombas de 1.000 libras, haciendo impacto una de ellas en la pista, provocando un cráter de 16 metros de diámetro por 8 de profundidad, por lo cual el ancho de la pista quedó reducido a solo 15 metros. En un ataque de aviones Harrier, nuestra artillería derribó a 2 de ellos, escapando otros con averías. Sobre este croquis podemos apreciar los impactos recibidos en nuestra base durante los 44 días que duró el conflicto. Durante los 4 ataques de aviones Vulcan, se arrojaron 56 bombas de 1.000 libras y misiles aire-tierra, perdieron sus vidas el primer teniente Castagnari y los soldados Bordón y García, como así también en uno de los posteriores ataques de aviones Harrier cayó para siempre el cabo de la Fuerza Aérea Varas. Al iniciarse el conflicto, se tenía un óptimo adiestramiento para realizar operaciones aéreas. Lo que ocurrió es que se carecía de la experiencia y el armamento adecuado
para un enfrentamiento contra modernas unidades navales de superficie. Se utilizó el tiempo previo a la llegada del Attack Force en prácticas permanentes de ataque contra cascos de buques semihundidos. Ello produjo inconvenientes en las primeras acciones, que se fueron superando en el tiempo, pero la carencia del elemento adecuado nunca pudo totalmente ser superado, y de ahí la falta o el alto porcentaje de bomba que no explotó o no tuvo el efecto deseado. Muchas de esas falencias pudieron ser disminuidas en cuanto a sus efectos. El daño que se infligió al enemigo fue mucho mayor aún de lo que esperábamos en el Estado Mayor. Pronto tuvimos noticias de los primeros derribos de nuestros aviones. Así, el Canberra del teniente de Ibáñez y el primer teniente González, derribado muy cerca de la flota. El primer teniente Ardiles falleció al ser atacado por aviones Harrier. 2 de nuestros Mirage 3E se trabaron en combate con igual cantidad de She Harriers, siendo derribados el primer teniente Perona y falleciendo el capitán García Cuerva al intentar aterrizar en Puerto Argentino durante una alerta roja y ser alcanzado por la propia artillería. Colocaron parte de la flota con el portaaviones Hermes a unos 50 kilómetros al norte de las islas y el resto con el Invencible a unos 60 kilómetros al este, para lograr que los She Harriers tuvieran mayor autonomía. 3 fragatas que se instalaron frente a Puerto Argentino intimaron rendición y ante la negativa iniciaron cañoneo naval. Fueron las fragatas Harrow, Glamorgan y otra clase 42 gemela del Sheffield. Ellas fueron atacadas a su vez por 3 aviones Mirage 5 Dagger, siendo alcanzadas 2 de ellas, que se alejaron muy averiadas y de lejos se observó una explosión en la noche hacia el rumbo en que se iban navegando. En la batalla del 1 de mayo se previeron, por parte de la Fuerza Aérea Sur, 60 misiones, llegando al blanco 35 de ellas, que hacen el 58% de efectividad. Días después, durante un vuelo de reconocimiento de un Pucará, falleció el alférez Balco. El 9 de mayo, en un día de mala meteorología, cayeron al estrellarse sus aviones A4 Charlie los tenientes Casco y Farías en las Islas Salvajes al oeste de la Gran Malvina. El día 12 de mayo, la fragata Bryan y el destructor Glasgow iniciaron un cañoneo sobre la pista de Puerto Argentino desde Bahía Enriqueta. Allí fueron atacados por 2 escuadrillas de aviones A4 Bravo. La Bryan sufrió daños leves y la Glasgow de consideración. De los 8 aviones, solo volvieron 4. Allí quedaron, cumpliendo el juramento dado muchos años antes, siendo cadetes, de seguir constantemente la bandera y defenderla hasta perder la vida, los primeros tenientes Gavassi y Bustos, y los tenientes Nívoli e Ibarlucea. La batalla de San Carlos se produce a partir de la noche del 20 de mayo. Los ingleses iniciaron el desembarco previendo condiciones meteorológicas adversas para la aviación argentina. El 21 de mayo salió el sol y con él llegaron los aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Fueron alcanzadas, entre otras, las fragatas Bryan, la Brandward, la Argonaut, la Antrim y hundida la Arden. Y también cayeron algunos heroicos pilotos, como el primer teniente Bean, alcanzado por un misil She-Wolf cuando atacaba la fragata Antrim. Con el alférez Carmona atacamos un buque de desembarco inglés que se encontraba algo al norte de un buque nuestro que estaba en Bahía Rey y que había sido atacado anteriormente por los ingleses y despedía humo. Le ordené volver, yo continué hacia el norte sobre la costa este del estrecho de San Carlos. Comencé a pasar las pequeñas bahías y de pronto me encontré frente a una fragata que en principio me pareció pequeña, pero que se fue agrandando a medida que me acercaba. Apenas me vieron, empezaron a tirar. Vi los surcos en el agua que se venían aproximando a mi avión. Me concentré en la mira, la fragata. Cuando mi mira entró en la fragata, lancé mi bomba. En ese momento entré un poco como en shock
No recuerdo qué pasó hasta que de pronto vi como que chocaba con las antenas de la fragata. Instintivamente viré a la derecha, pasé muy cerca de las antenas, volví hacia la izquierda y comencé a contar los segundos que faltaban para la explosión de mi bomba. Cuando pasó ese tiempo, pensé que no se había producido la explosión, pero un momento después vi que se cubría de humo. Enderecé mi avión e instintivamente fue como si me achicara en la cabina, porque de pronto vi a mi derecha otra fragata. Esta fragata no me tiró. Posteriormente me enteraría que era la Antrim, que había sido atacada anteriormente por aviones Mirage 5 Dagger. La fragata que ataqué era la Ardent, que fue atacada por 2 escuadrillas más de Mirage 5 Dagger y se hundió. El teniente Manzotti y el teniente López murieron al ser atacados por misiles Sidewinder. Fueron derribados, pero sobrevivieron el primer teniente Luna, el capitán Donadile, el mayor Piuma y el primer teniente Sen. El 21 de mayo de 1982, yo era piloto de combate de los aviones Mirage 5 conocidos como Dagger. Ese día, la Fuerza Aérea Sur nos ordena como objetivo 2 fragatas que estaban en la desembocadura de San Carlos, haciéndole cobertura al desembarco británico. Llegamos al objetivo y cuando estábamos prácticamente frente a los buques, el primer teniente Sen, uno de los integrantes de la escuadrilla, dice: cuidado, 2 Harrier directamente al frente. Que en este combate era un combate desigual. Los Harrier estaban con misiles aire-aire, Sidewinder, y nosotros únicamente teníamos cañones de 30. Fue en ese momento, después de la evolución del combate, que un misil se dirige directamente al avión del primer teniente Sen. Le grito desesperadamente que eluda al misil y el misil impacta en la cola del mismo. En ese momento llamo al capitán Donadile, otro de los integrantes de la escuadrilla, para conocer la situación táctica que estábamos viviendo en ese momento, y no escucho su voz. Me había quedado solo. Fue que al frente y aproximadamente a 1000 metros tengo un Harrier, y que la misma prácticamente se había enfrentado con la mira del avión. Trato de acercarme velozmente y a unos 600 metros aproximadamente tiro mi primera ráfaga de cañones. Al no ver las trazadoras, que son una munición luminosa, suspendo el tiro. Es cuando escucho una tremenda explosión, siento que me estoy quemando y me eyecto. Decido tirarme en paracaídas porque creo honestamente que me muero. Tenía 950 kilómetros por hora y a unos 20 metros de altura. 28 horas después, un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina me rescata y me lleva al hospital de Puerto Argentino. El 23 de mayo, hundido la fragata Antílope por aviones A4 Bravo, alcanzada por 2 bombas, una lanzada por el alférez Gómez y la otra por el primer teniente Luciano Guadagnini. De acuerdo con el relato británico, Guadagnini fue alcanzado en el ala derecha por el cañón de 4,5 de la fragata. Se inclinó, pareció que se iba a estrellar contra el agua, pero luego se enderezó y chocó contra el mástil de la fragata, que se partió con un ruido seco, desintegrándose el avión. Cuando el Antílope aún estaba bamboleándose por el impacto, pegó en su casco la bomba lanzada por el mismo Guadagnini, lo que provocaría su posterior hundimiento al estallar durante la noche cuando intentaban desactivarla. El 24 de mayo fueron alcanzados por nuestros aviones el Sir Bellever, el Sir Lancelot, el Sir Galahad y un lanchón de desembarco. Por la tarde se eyectaron, salvando sus vidas, el capitán Díaz y el mayor Puga. Ese día, en misión de combate, fallecieron los tenientes Bono, Castillo y Volpone. En uno de esos ataques participó como jefe de escuadrilla el vicecomodoro Mariel, uno de los más antiguos que cumplió esa misión.